¿No te pasó que hiciste un gran boceto y delineado, pero a la hora de pintar tu personaje al estilo Legends obtienes este resultado? Está horrible. Cuando en realidad debería quedarte así. Pues en este video dejarás de hacer esto, ya que hoy te enseñaré a cómo pintar el espectacular estilo Legends. Así que toma tus materiales que empezamos. Antes de llegar al pintado te enseñaré paso a paso a realizar el boceto de Goku Super Saiyajin 4 de Daima que salió en el juego Dragon Ball Legends. Así que si quieres ir de frente a realizar dicho pintado, ve a este minuto. Pero si quieres aprender a dibujar el boceto, puedes quedarte que pasamos con las medidas. Las medidas que usé para el dibujo son las siguientes, donde tenemos una cruz para el rostro y dos líneas tanto vertical como horizontal, ya que de esta forma haremos que el cuerpo nos salga mejor proporcionado. Nos ubicamos en el medio de la cruz. Aquí haremos primeramente el entrecejo. De dicho entrecejo sacaremos tanto del lado izquierdo y derecho las cejas. En este caso el rostro va a ser un tanto simétrico. Sí, Goku está un poco inclinado la cabeza, pero no es una inclinación tan pronunciada, por lo que tanto el lado izquierdo como el derecho van a ser casi iguales. Así que luego de dibujar las cejas continuaremos con el contorno de los ojos, también los iris y las pupilas. Seguido haremos las líneas características que justamente tienen los personajes de Dragon Ball arriba de las cejas. La nariz empezará de la línea horizontal de la cruz y bajaremos un poco nada más o menos como si fuera un triángulo bastante pequeño en esa parte. Después continuamos con la frente. Dicha frente, el límite justamente va a estar en la línea más alta de la cruz que hemos formado al inicio. Y de aquí también sacaremos algunos mechones de cabello que tiene por la frente esta transformación. Seguimos con el contorno del rostro. Aquí les digo que la cruz es de suma importancia. ¿Por qué? Porque dentro de dicha cruz va a estar toda la parte del rostro. Y si no me creen, simplemente miren cómo el mentón está en la parte más baja de la línea vertical y la frente en la parte más alta. No sobresale ni por un lado ni por otro, ni tampoco por los costados. Lo único que sobresale en este caso son tanto los mechones de cabello como las orejas que dibujaremos más adelante. También dibujaremos una gran boca que justamente está un poco enojado Goku y abriendo dicha boca, y agregamos las líneas características que tienen en los rostros los personajes de Dragon Ball. Seguido haremos unos mechones de cabello que justamente van a estar casi por los hombros, así que vamos a hacer unos mechones un tanto curvados porque dichos mechones están arrimados en esta parte del cuerpo. Seguimos con el resto del cuerpo, que en este caso será de la cintura para arriba, así donde están los pectorales, la parte del abdomen, los brazos y las manos. En este caso, como en los dibujos anteriores, haremos figuras geométricas, círculos, semicírculos, rectángulos, un par de líneas para más o menos delimitar cómo va a ir la mano, que la mano del lado izquierdo justamente es la mano más grande que tiene Goku porque está más cerca de la pantalla, mientras que la otra mano, que es la que está más alejada de la pantalla, va a ser más pequeña. Ahora seguimos con la parte del cinturón y una curvatura por la parte del pectoral y el abdomen, ya que este Goku está un tanto inclinado en el cuerpo, así que debemos hacer todas estas líneas, ya que de esta forma sabremos cómo está proporcionado el resto del cuerpo del personaje. Seguimos con los mechones de cabello, que en este caso no es como el Super Saiyajin 1, o sea que los mechones no van a estar tan parados como esa transformación que ya mencioné, sino que van a estar un tanto inclinados y son bastantes mechones de cabello, pero no hay que sobrepasar tanto la cantidad de cabello que vayamos a dibujar como el tamaño que tendrá cada mechón de esta transformación. Para que sepamos hasta dónde haremos los mechones de cabello, pues en la parte más alta no va a llegar a este límite de la hoja, mientras que en los costados va a llegar un poco a las figuras que hemos dibujado justamente para las manos. No olvidar también que debemos agregar esas líneas que son características en el cabello de los personajes. Pasamos a la mano, que para la mano empezaremos por el dedo pulgar y después del dedo pulgar continuaremos con la palma justamente, y como observan la figura que hemos trazado al inicio nos sirve bastante para poder determinar tanto la curvatura como el tamaño de dicha mano. Una vez tengamos tanto el dedo pulgar como la palma, continuaremos con el resto de dedos, y en este caso los dedos son como unos círculos alargados, más o menos como unas salchichas para ser más exactos, y también agregaremos las uñas en cada dedo, que en este caso sí se observan absolutamente todas las uñas. También agregaremos las arrugas correspondientes tanto en los dedos como en la misma palma de la mano.
Continuamos con la muñequera, que en este caso será un semicírculo y agregaremos también las arrugas correspondientes en esta parte. Después continuaremos ahora sí con el brazo del personaje, donde se nota una pequeña parte del antebrazo, por lo que en el antebrazo vamos a hacer también, igual que la muñequera, un semicírculo. También agregamos algo de textura. ¿Por qué? Porque en la transformación del Super Saiyajin 4, Goku tiene un pelaje como de mono, por lo que en esta parte debemos dibujar pequeños pelitos que están ahí sueltos. Seguido del antebrazo viene tanto el músculo del bíceps y el hombro. En este caso estas dos partes son más o menos unos círculos, pero con una parte cortada, o sea, un círculo incompleto en otras palabras. Y en esta parte también agregamos la textura de pelaje y unas pequeñas líneas que marca aún más la musculatura de este Goku. Pasamos a la parte del torso, donde dibujaremos tanto los pectorales, también una pequeña parte del cuello que se observa y todos los músculos que tiene en el abdomen. En esta parte también hay unas pequeñas líneas que justamente están en los pectorales, los cuales también forman el pelaje de esta transformación. Y agregamos también unas líneas bien marcadas para poder determinar toda la musculatura que tiene Goku Super Saiyajin 4. Pasamos ahora sí al último brazo y mano justamente que falta dibujar, que es el más pequeño de los dos. ¿Por qué? Porque este está más alejado de la cámara, o sea que por la misma perspectiva esta parte va a ser más pequeña que el otro. Entonces dibujamos una parte del bíceps del brazo, también el antebrazo, la muñequera y detallamos los dedos, que justamente seguiremos la forma de la figura que hemos trazado al inicio, también agregando las uñas y las arrugas características en la mano. Para dibujar la cola de mono que justamente tiene el Super Saiyajin 4, haremos una pequeña línea diagonal que es para la pierna, pero haremos esa línea diagonal para saber de dónde sacaremos la cola y hasta dónde terminará. Una vez ya dibujado la cola, continuamos ahora sí con el boceto rápido de las piernas. Las piernas están un tanto flexionadas, más la pierna del lado derecho que está casi doblada en su totalidad, mientras que la otra pierna está un poco más estirada y más cerca de la pantalla. Por lo que, como mencioné, mientras más cerca de la pantalla, más grande será esta parte del cuerpo. Una vez ya hecho el dibujo rápido para más o menos saber dónde van a ir las piernas y los pies, continuaremos ahora sí detallando todas las arrugas que tiene en el pantalón este Goku, justamente porque está flexionando las piernas. Ahora pasamos al lado izquierdo, donde dibujaremos la bota de este personaje, que es una de las partes más grandes del dibujo. ¿Por qué? Porque como mencioné está muy cerca de la cámara, entonces esta parte sí hay que detallarlo bien. Y por la misma pose que tiene Goku, esta parte no es recta en sí, sino que está un poco doblada, porque se puede decir que está apoyada sobre algo, por lo que tendrá una pequeña inclinación en la parte más baja de la bota. Por último, para terminar con el boceto, pasamos a la otra bota, que en este caso esta bota ya está de lado, o sea no está ni de frente ni recto, sino que está de lado y doblado, por lo que aquí vamos a agregar todos los detalles que tiene justamente en dicha bota y unas pequeñas arrugas por la parte de la punta, porque como mencioné está un poco doblado. Pasamos al delineado, una de las partes más tardadas se puede decir, porque aquí sí hay que tener extremadamente mucho cuidado y mucha paciencia también para poder tener un liner limpio y que no se note tan tembloroso o que no se noten delineados donde no deben ir. Aquí pueden utilizar tanto estilógrafos, no es necesario de esta marca, pueden usar de cualquier otra marca, como también pueden utilizar lapiceros de color negro o los lápices de color negro justamente. En este caso el punto es que tengan el liner hasta el final. Aquí apliqué lo mismo que en el video anterior, que son justamente los objetos más cerca de la pantalla, que en este caso serían las partes del cuerpo que están más cerca de la pantalla, van a tener un delineado más grueso que los que están más alejados de la pantalla, y la verdad lo da un resultado increíble. Y si ustedes quieren este liner, con mucho gusto les voy a regalar si veo que este video es muy apoyado. Por último, vamos a esperar un rato para que se seque el delineado y borraremos los restos de lápiz que quedan. Antes de pintar tenemos que saber dónde van las sombras e iluminaciones, ya que de acuerdo a esto siempre nos guiaremos, y en la imagen que tenemos de referencia la luz vendría de frente pero un poco inclinado hacia abajo, ya que por la parte más alta de cada parte del cuerpo están las sombras y las partes más bajas están más claras. También para realizar el pintado del estilo Legends tenemos que tener, bueno, no solamente este pintado sino todos los tipos de pintado, tenemos que tener en cuenta los niveles de presión que aplicaremos. Estos niveles de presión ya lo mencioné en anteriores videos, los cuales cuentan desde el nivel 1 hasta nivel 3, siendo el nivel 3 el más fuerte, el nivel 2 mediano y el nivel 1 la presión más baja de todas. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que el estilo
Legends, bueno, su característica principal es que tiene unas sombras bastante intensas, pero también tiene iluminaciones muy intensas y también muchos degradados. Y con estos puntos ya aclarados, ahora sí empezamos. Para realizar este pintado, primeramente no se necesitan materiales caros. Estoy usando los lápices de color de la marca Faber-Castell, pueden utilizar de cualquier marca si sea el más barato de todos. Empezaremos con estos pequeños ejercicios, los cuales vamos a hacer pequeños checks, pequeñas aspas, que haremos esos checks con el lápiz de color negro. ¿Por qué? Porque con estos checks se puede decir que es lo principal, el primer paso para poder realizar el pintado al estilo Legends, porque como observan, en la parte más baja del check se observa una presión bastante fuerte y en la parte más alta una presión baja. Eso sería en general. Ahora, para poder pintar ya algunas zonas un poco más grandes y más detalladas, vamos a continuar marcando primeramente dónde va a ir la sombra. Es lo que siempre hago, marcar muy suavemente con el lápiz de color negro dónde va a ir la sombra, luego pintar muy fuerte dentro de dicha figura que hemos marcado. Vamos a pintar con una presión alta y en los contornos pintaremos con una presión mediana y suave. ¿Por qué hacemos un degradé de mediano a suave? Pues porque encima vamos a aplicar otras tonalidades de color, no vamos a pintar solamente con negro. En este caso aplicaremos el color marrón para este ejercicio. En muchos casos no utilizaremos color marrón, ya se van a dar cuenta cuando pintemos el cabello de Goku. Usamos un marrón oscuro, no muy oscuro. Aquí otro error que también se puede cometer, lo cual cometía mucho al inicio, es que se puede pensar que después del negro se debe seguir una secuencia del color, o sea que después del negro debe seguir un marrón muy oscuro, luego un marrón mediano y un marrón claro. No siempre es así, no siempre se tiene que hacer de esa forma, ya que en el estilo Legends tenemos que predominar la tonalidad de color negro. Si aplicamos más colores oscuros aparte del negro, pues saturaríamos bastante el dibujo y quedaría un tanto extraño. Otra cosa que también quería mencionarles es que la tonalidad de color más clara que vayan a usar en alguna zona, lo pinten en absolutamente toda la parte que esté de negro y marrón oscuro. ¿Por qué? Porque así se pueden eliminar todos esos puntitos blancos que quedan y la verdad sí molestan mucho. Ahora pongamos en práctica lo que acabo de decir. Con este mechón de cabello que lo dibujé justamente, donde marcaremos, lo primero como mencioné, las líneas donde van a ir la sombra. Luego dentro de dicha figura que hemos formado pintaremos muy fuerte, o sea con el nivel 3 de presión con el lápiz de color negro, y a los costados haremos un pequeño degradé de mediano a suave. Aquí también aplicaremos lo que dije anteriormente, lo cual es que no vamos a seguir la secuencia de negro, marrón oscuro, marrón claro, no. Aquí vamos a ir de frente a un rojo así un poco claro, sí, o sea, tampoco tan claro, que es un tanto rosado. Esto lo vamos a aplicar encima de la parte donde hemos hecho el degradé de mediano a claro con el lápiz de color negro. Y vamos a pintar casi todo el mechón de este color, pero tenemos que dejar algunas zonas donde está iluminada. También cabe recalcar que en las partes donde está el degradé de color negro vamos a aplicar una presión mediana con este lápiz de color y en el resto dejaremos una presión suave. ¿Por qué? Porque encima de dicho color ahora sí aplicaremos el color rosado. Este color es el color más claro que vamos a aplicar. Aplicaremos tanto en las zonas más claras como en las oscuras. En las oscuras este color, como ya lo mencioné, ayuda a que se eliminen todos esos puntitos blancos que la verdad sí quedan bastante feos, por lo que vamos a aplicar esa tonalidad de color y nos queda un resultado increíble. Con este ejercicio ya hecho, ahora sí estamos listos para pintar el cabello de Goku Super Saiyajin 4. Como hicimos en el pequeño mechón de práctica, continuaremos ahora con cada mechón de cabello de Goku. Todos los mechones van a ser prácticamente iguales, lo único que va a cambiar simplemente va a ser la iluminación y las sombras. O sea, vamos a aplicar los mismos colores en todo. La misma teoría, de oscuro a claro, realizando los mismos pasos. Primeramente, marcando dónde van a ir las zonas más oscuras, luego pasando de una presión intensa a mediana y luego clara. Encima de estos aplicamos el rojo, que es un tanto rosado, y para las partes más claras el rosado, y también este color servirá para combinar los colores anteriores, ya que a veces quedan puntos blancos. De aquí en adelante también voy a dar algunos consejos ya en sí del pintado para que nos salga un mejor pintado, ya no especialmente del estilo Legends, sino algunos tips los cuales nos pueden dar un mejor resultado. Usemos el lápiz de color blanco. No es obligatorio en todos los dibujos, en este caso por ejemplo no usé casi el color blanco, pero muchas veces, a pesar de que apliquemos lo que mencioné anteriormente de cómo va a ser el pintado al estilo Legends, a veces quedan esos puntos blancos que aún son molestos, por lo que también tenemos que aplicar el lápiz de color blanco y con eso se elimina. No se elimina completamente, ya que para eliminar completamente ahí va el segundo tip.
Para que me entiendan bien esta parte, haremos nuevamente un ejemplo, un ejercicio con el mismo mechón de cabello de Goku, pero el pintado será diferente al anterior. No es obligatorio que lo hagan de esta forma, pueden hacerlo de las dos formas, solo que de esta manera les puede salir un resultado un poco mejor. ¿Y por qué? Porque aquí aplicaremos varias capas de pintura, y estas capas de pintura van a ir de nivel 1 a nivel 3. O sea, vamos a aplicar primeramente el lápiz de color negro, los mismos colores vamos a utilizar que en el anterior. Así que aplicamos primeramente el lápiz de color negro, pero aquí no vamos a aplicar la presión fuerte que hemos aplicado anteriormente, sino que aplicamos una presión de nivel 1. Continuamos con el rojo un tanto rosado y después el rosado. Una vez ya pintado toda esta parte, a esto lo llamaremos la capa 1, ya que todo está en el nivel 1. Entonces pasamos a la capa número 2, en el cual aplicaremos los mismos colores en el mismo orden, pero presionando un poco más fuerte. Y luego de realizar la capa número 2 pasamos a la última capa, que es la capa número 3. Para esta capa otra vez el mismo orden, los mismos colores, pero con la presión fuerte sí, pero tampoco tan fuerte, porque puede que rompamos la punta del lápiz de color. Y este es otro tip también que les voy a decir: no tajen bastante el lápiz de color. Se van a dar cuenta acá que se rompió la punta justamente porque le había tajado demasiado. Y es que si queremos hacer una sombra bastante oscura o bastante fuerte, tenemos que hacer que la punta no esté bien afilada, porque si tenemos bastante afilado el lápiz de color se va a romper, eso ténganlo por seguro. Antes de seguir, quiero agradecer a cada uno de ustedes porque hemos llegado a la cifra de 2000 suscriptores. Es más, hemos llegado a esa cifra hace 2 o 3 semanas más o menos. Actualmente ya somos como 2300 o 2300 y algo, no recuerdo bien. Y justamente era para mencionarlo en el video pasado y no lo hice porque lo olvidé. Sí, perdón. Cuando ya subí el video me había acordado de eso y ya era muy tarde, así que lo estoy mencionando en esta parte. Y esto solamente es el inicio de un gran camino por delante. Muchas gracias a todos, chicos, los quiero. Bueno, ahora sí pasamos a la piel, para ser más específicos a la parte del rostro, que para todo el personaje utilizaremos la misma forma de pintado que hemos aplicado en el cabello, de oscuro a claro, aplicando la sombra más oscura de color negro, dejando un pequeño degradé de nivel mediano y bajo, y en las zonas de la piel utilizaremos un marrón claro, un color piel medio arenoso y un color piel un poco rosado, siguiendo obviamente el orden de oscuro a claro, y también los niveles de presión que ya les mencioné anteriormente. También algo que aclarar en el cuerpo es que el pelaje va a ser de la misma forma que el cabello, va a ser esa tonalidad un tanto rosada, pero no realizaremos la misma línea, la misma dirección del pintado del cabello. ¿A qué me refiero? Que en la parte de los músculos vamos a hacer un pintado un tanto circular para que justamente se pueda marcar la musculatura del personaje. Un poco más adelante, cuando ya pintemos la parte del pantalón, se van a dar cuenta de a qué me refiero con la curvatura del pintado, porque ahí también se observa bastante este tipo de coloreado en esta parte del cuerpo. Así que una vez pintado el pelaje del brazo, también pintaremos una pequeña parte de la piel del antebrazo y la muñequera que tiene Goku. Aquí no hay gran ciencia, simplemente en los lados de color negro y en medio un azul con un celeste claro. Llegamos a pintar una de las zonas de piel justamente, que es de las más grandes, la cual es dicha mano que está más cerca de la pantalla. Aquí sí hay que tener mucha paciencia. Todos los tips que te he enseñado anteriormente van a funcionar si tienes mucha paciencia y también mucha práctica. Lo sé, puede ser tedioso, pero créeme que si practicas valdrá absolutamente la pena los resultados que vayas a obtener. Pero tampoco te estoy diciendo que practiques absolutamente todo el día, todos los días, no. Si haces eso vas a terminar cansándote, y ahí viene otro punto, los descansos. Debes tomarte el tiempo para poder descansar y poder realizar tu dibujo. Ahora, si tú no estás en condiciones o no quieres o no estás con las ganas, con los ánimos de realizar tu dibujo, de terminarlo, déjalo por este día y continúa el siguiente o el día que tengas las ganas y el ánimo de seguirlo. Porque créeme que si estás desanimado y quieres terminar ya el dibujo, te saldrán resultados no tan agradables. Y te
te lo digo yo, que incluso en algunos dibujos que están subidos al canal lo he pintado demasiado apurado y no han sido los resultados que he esperado. Pero de los errores se aprende, ¿no? Por eso es que actualmente me tomo el tiempo necesario para subir los videos, aunque tampoco está bien que me tarde 2 semanas en traer videos. Eso ya para la siguiente semana se van a dar cuenta que va a estar corregido. Otro consejo que también deben tener en cuenta es que no practiques de frente en el dibujo original, más bien dicho en el dibujo que has hecho, sino que puedes hacer un boceto así rápido en otra hoja o incluso ir a sacar alguna copia a tu dibujo y en esa copia hacer la práctica, poder empezar a pintar, ¿no? Para que veas cómo va quedando, y si te va gustando el resultado, ahora sí pasas al dibujo original y así realices un gran trabajo. Para el orden del pintado, si eres diestro como yo justamente, debes pintar de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Ahora si eres zurdo, va a ser lo mismo, de arriba a abajo, pero vas a pintar de derecha a izquierda. ¿Y por qué este orden? Porque si pintamos a la inversa de lo que acabo de decir, vamos a manchar completamente el dibujo con los lápices de colores que ya hemos pintado anteriormente. Y si aún quieres realizar al contrario que te dije, puedes utilizar algún papel, alguna hoja pequeña en la parte de tu muñeca y así no puedas manchar tu dibujo. Hacemos otro pequeño ejemplo de cómo pintar el estilo Legends. En este caso para zonas ya más grandes, como justamente el pantalón. En estas zonas ya no aplicaremos ese check, se puede decir, o esa línea puntiaguda, sino que aquí vamos a aplicar ya casi como un semicírculo. Primeramente marcaremos obviamente la zona donde va a ir la sombra. Aquí vamos a realizar ya el degradé en una zona bastante amplia comparado a los anteriores, como observan. Y encima de este degradé aplicaremos un marrón un tanto anaranjado, que es justamente la sombra que le sigue al negro, y para la parte más clara aplicaremos un amarillo. Esta forma va a ser, y justamente esta tonalidad de colores aplicaremos en toda la parte del pantalón de Goku Super Saiyajin 4. Recuerda que si el video y el dibujo te están gustando, puedes regalarme un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también lo es suscribirte a este hermoso canal. Comenta aquí en la caja de comentarios qué te parece este dibujo y también puedes compartir con tus amigos para que aprendan a realizar este espectacular pintado al estilo Legends. Otro consejo que les voy a dar. En esta parte del pintado del pantalón, observan que cuando realizamos justamente la presión en lápiz de color, quedan algunos restos de dicho lápiz, de la punta de dicho lápiz. Por lo que siempre hay que limpiar todos esos restos que queda del lápiz, ya que si no hacemos esto a la hora de pintar con el siguiente color, lo vamos a pintar encima de los restos y va a quedar un tanto feo el pintado, ya que del lado izquierdo ahí se observa un punto negro por la zona anaranjada, que justamente es porque no limpié correctamente los restos de lápiz del color negro y encima apliqué el de color naranja y quedó ese punto un tanto feo, y no queremos que esos puntos queden así en todo el dibujo. Por eso hay que tener extremadamente cuidado y hay que limpiar siempre restos de las puntas de los colores que vayamos a usar. Para terminar con el personaje, pasamos ahora sí a las botas. En la bota más cerca de la pantalla vamos a hacer ese pequeño destello, ese pequeño rayo que va a ser justamente de color amarillo por las energías que tiene alrededor o en el fondo del personaje. Pintamos de color negro las sombras en la parte de las botas y seguimos la misma secuencia que hemos seguido en absolutamente todo el cuerpo, haciendo pequeños degradés, luego aplicando la siguiente tonalidad que sería un azul oscuro más o menos, y por último un azul bastante claro. De la misma forma hacemos la otra bota, y para la parte más baja de la bota aplicaremos un gris oscuro y encima un color morado. Ya estamos casi acabando el dibujo. Fácilmente podríamos dejarlo aquí. No es obligatorio que ustedes hagan el fondo, ya que así como está el dibujo se ve increíble, pero decidí hacer el fondo. En este caso utilicé los lápices de colores. Sí, tarda más, pero incluso queda mejor resultado que los óleo pastel que utilicé en los videos anteriores, donde en el fondo utilicé colores tanto como negro, naranja, rojo y amarillo, y para algunas partes que son unas partes blancas que son como unos rayos aplicaremos el color morado, y también otros pequeños rayos en el fondo con el corrector o el bolígrafo de tinta blanca que tengamos. Y con todo esto ya realizado, vayamos a ver el resultado final.
y así quedaría el dibujo. La verdad me encantó este resultado. No sé ustedes, los estaré leyendo en la caja de comentarios. Antes de irme quiero mandar saludos a 3 personas. Un fuerte abrazo y un saludo para Anderson Pardo 7531, para Ramiro Monuti P7U y para Román Cueliche 1569. Les mando un abrazo a todos y en pantalla estarán apareciendo más tutoriales de más videos que sé que les van a encantar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!